Buenísimo. Gracias. ¿Estamos grabando, Gaby? Perfecto. Bueno, el examen lo evaluamos el día 1 de abril del 2025. Unidades que entraron era la unidad 0, 1 y 2. Comentarios para todos aquellos compañeros que no habían llegado a estudiar bien la unidad 2. Piensen que se evalúan 3 unidades, no solamente la unidad 2. Yo el día ese a la mañana tuve algunas charlas con algunos compañeros que decían, no llegué a estudiar, por ejemplo, función logarítmica, no me voy a presentar, pero tengo todo lo demás estudiado. En la universidad uno tiene que aprender que a lo mejor a veces no llega de la mejor manera con todos los temas, pero eso no implica que no me pueda presentar el examen. Si uno ha tenido la responsabilidad de ir estudiando con tiempo y faltó algo, bueno, me arriesgo a que el contenido evaluado sea lo menor posible respecto del tema que menos sé. Nosotros desde la cátedra tratamos de evaluar un poco de cada parte. Hay algunos comentarios acá que pueden llegar a servir. Por ejemplo, si lo ves chico al examen, apretá la letra control y la ruedita del mouse o el símbolo más. Entonces amplía el tamaño de la pantalla o hasta incluso si apretamos el signo menos, achicamos el tamaño de la pantalla. Y cuestiones importantes, decía, en caso de tener que escribir como una respuesta un número decimal, escribirlo con 4 dígitos. Esto nos da también la pauta de poder tener resultados que sean más o menos homogéneos. El parcial se aprueba con 50 puntos y en el caso de aquellos estudiantes que han ingresado en promoción, alcanzaban la promo teniendo el 50% de las secciones teóricas y prácticas. O sea, estos compañeros que ya habían entrado en promo, digamos, ingresantes que vinieron a rendir el diagnóstico final del ingreso y lo aprobaron, necesitaban el 50% del práctico y del teórico. Avanzo acá. Las actividades que evaluamos independientemente del grupo que vino a rendir acá a Río Cuarto son similares. Entonces, hay una única parte que después se los voy a mostrar que se diferenciaban en el examen, pero era justamente en una partecita del teórico. Si les parece, vamos a empezar primero por el teórico y después vamos a ir al práctico. Me voy a ir abajo de todo. Pongo siguiente. Y empiezo con la parte teórica, que me parece que es algo que más o menos han podido manejar la mayoría. Decía, dada la siguiente relación entre el conjunto A y el conjunto B, determinar si es una relación funcional y justificar la respuesta. Tenían este diagrama de Venn y el diagrama de Venn que aparece acá abajo. Cuéntenme ustedes, el primer diagrama que ven ahí en pantalla, ¿es una relación funcional? Sí. 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 Bien. Sí, ¿Por qué porque es una tiene relación? un punto de partida y tiene un punto de llegada. Es decir, no importa la cantidad de puntos de partida que tengan, sino que tenga un solo único punto de llegada. A cada elemento del conjunto de partida, fíjense que cada uno de los elementos del conjunto de partida le tenía que corresponder uno y solo un elemento en el conjunto de llegada. Y esto lo verifica. O sea, en este caso es una relación funcional. Y se justifica por la misma justificación que les dije, aplicando de alguna manera la definición de función. Y si me vengo acá abajo, Esa no, No, no es una relación. porque no se cumple eso de que a un elemento del conjunto de entrada le pertenece más de uno del de salida. Claro, en este caso habría un solo elemento de conjunto de entrada que el conjunto, dos del conjunto digamos, que le pertenece uno solo de la entrada. Exacto. A este elemento del conjunto de partida le corresponden dos elementos en el conjunto de llegadas. Digámoslo, pensémoslo en función. Si este fuera el número 4, le corresponderían dos imágenes, y entonces eso no puede ser función. ¿Bien? Justificaban de esa manera aquellos que pusieron que esto era una función, obviamente el puntaje lo perdían al 100%. En caso de que pongan solamente si era función y no justificaban, tenían la mitad del puntaje. Vayamos con esta pregunta que dice, ¿qué tipos de simetría puede presentar una función?
escribe la expresión de una función que sea simétrica e indica qué tipo de simetría presenta. Justifica tu respuesta. Previo a empezar a dar el desarrollo de lo que sería la respuesta de esta actividad. Lo pongo un poquitito más grande, a ver si se puede. Ahí está. Ahí. Esto es lo máximo que podemos ver, si no me desaparecía una de las palabras. Miren la estructura de la consigna. Y traten de analizar cuántas cosas había que justificar dentro de la respuesta. Les dejo unos segundos para que lo lean tranquilo. Profe, ese era sobre la simetría del eje de abscisas y el otro sobre el eje de ordenadas, ¿no? A ver, bueno, ya vamos a llegar a esa respuesta. A mí me interesa primero que comprendan lo que pedía la consigna. Decía, ¿qué tipo de simetrías puede presentar una función? O sea que ahí teníamos que ir a la definición de simetría que está en la unidad 1. Pero después dice, escribe la expresión de una función, o sea, da un ejemplo de una función que sea simétrica. Indícame también qué tipo de simetría presenta y justifícame por qué presenta esa simetría. No era solamente decir qué tipos de simetría podían presentar las funciones o simplemente dar un ejemplo. Era una pregunta que tenía muchas etapas dentro de la respuesta. En realidad, ¿qué es lo que ocurrió? La mayoría puso la definición básica. Las funciones pueden ser simétricas, si son simétricas pares o impares. Y ahí se terminó la respuesta. Piensen que era una pregunta que valía 10 puntos. A lo mejor otro grupo puso simplemente un ejemplo, pero no justificó por qué esa función era simétrica. Entonces, me interesa que leamos con detenimiento la pregunta y empecemos a construir la respuesta. Dice, ¿qué tipo de simetría puede presentar una función? Una función, si es simétrica, puede presentar dos tipos de simetría. Simetría par o simetría impar. La simetría par es aquella función que es simétrica respecto al eje de ordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a valores opuestos de variable independiente, si yo elijo el 5, su opuesto es el menos 5, la imagen es la misma. Eso es lo que significa simétrica par. Por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado o x al cuadrado más 5. Todas las funciones cuadráticas que no están desplazadas horizontalmente son funciones simétricas pares. ¿Puedo volver a explicarlo? Sí, vamos de nuevo. Voy acá con GeoGebra. A ver. Que sea acá, si lo podemos usar. Sí. F de x igual a x elevado al cuadrado. Comprendo cuál es, o sea, una y la simétrica de la otra, eso lo comprendo. Lo que no me terminó me perdí en la definición escrita. Porque a mí, por ejemplo, particularmente, me costó como ponerlo en palabras. O sea, toda la explicación. O sea, sabía lo que me estaban pidiendo, pero me costó como llegar a la respuesta. Perfecto. Pensemos esta. Gráficamente, si yo miro el eje de ordenadas y doblara el gráfico de la función cuadrática, que es la f de x igual a x al cuadrado, lo doblara por el eje de ordenadas, esta parte de lo que corresponde a la rama que está a la izquierda del vértice coincidiría con la parte que corresponde a la rama que está a la derecha del vértice. Bien, lo doblo acá por el medio. En realidad, ¿qué me dice la definición? Para que una función sea simétrica par, es necesario que a valores opuestos de la variable independiente, yo elijo el 4. ¿Cuál es el opuesto de 4? Menos 4. Menos 4. Yo necesito que la imagen de 4 y menos 4 sea la misma. ¿Cuánto es menos 4 al cuadrado y cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. Si me voy y me fijo, ¿cuánto es el par ordenado que corresponde a la gráfica? Menos 4, 16
y 4,16. Ven que a valores opuestos de la variable independiente la imagen es la misma, el punto tiene la misma altura. Y si uno eligiera el -3 y el 3, la imagen sería 9. Y si uno eligiera el -5 y el 5, la imagen sería 25. Eso significa que es simétrica par. ¿Cómo escribo eso en lenguaje simbólico, desde el punto de vista matemático? Diciendo, a ver, vamos acá. Yo tengo X. ¿Quién es el opuesto de X? ¿Cómo escribo el Menos opuesto de X. X? Menos X. Menos X. Yo necesito que la Menos imagen X. sea la misma. Entonces, tengo que escribir f evaluado en X. Y f evaluado en menos X. Fíjense que escribir f de X o f de menos X es la misma imagen porque las estoy forzando a que sean iguales. Esa es la definición. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, perfecto. Bien. Esperen que voy a silenciar acá el micrófono de todos. Porque... Ahí está. A alguien le aparecía un ruido de fondo para que quede bien el video y de paso todos podamos escuchar. Esto es lo que dice la definición. Voy a elegir valores opuestos de la variable independiente, es decir, su valor y su valor opuesto, la imagen tiene que ser la misma. Eso significa simétrica par. Simétrica impar es la otra alternativa. Y lo que nos dice es que una función es simétrica impar cuando a valores opuestos de la variable independiente, las imágenes son opuestas. ¿Qué significa que las imágenes sean opuestas? Significa, voy a elegir acá. Voy a escribir una función, la x al cubo, por ejemplo. Si yo elijo la imagen de la función cuando x vale 2, ¿cuánto vale la imagen en 2 en x al cubo? 8. 8. Vale 8. 8, porque 2 al cubo es 8. Entonces, si yo elijo el 2, acá, El -2. su imagen es 8. Sin embargo, si voy a elegir una función o voy a analizar la condición para que una función sea simétrica impar, necesito pensar en el valor opuesto a 2. Alguien ya dijo, es -2. Pero para que sea simétrica impar, la imagen no tiene que ser la misma, tiene que ser opuesta. Y entonces, ¿cuánto vale acá la imagen en -2? ¿Cuánto es -2 elevado al cubo? -8. -8. Menos 8. Entonces, fíjense que a valores opuestos de la variable independiente, las imágenes son opuestas. Una es positiva, la otra es negativa, y tienen el mismo valor en valor absoluto, digámoslo. El -8 y el 8. Con signos opuestos. ¿Cómo escribo esto simbólicamente? Acá ya tenemos valores opuestos de la variable independiente. De alguna manera, ¿cómo determino que las imágenes tienen que ser opuestas? Menos ¿Qué F. le falta a esto? -F. Menos F. Ponerle un menos, multiplicar por -1, o le pongo un menos acá, o le pongo un menos acá. Esa es la definición. Profe, Sí, una consulta. ¿Es lo mismo decir que las funciones pares son aquellas que son simétricas respecto al origen? no, las pares No. son simétricas respecto al Las eje de impares, ordenadas. Las impares. Las Recién. impares, exacto, una condición Bien. geométrica que tiene que ocurrir es que en el origen, si yo miro la gráfica y hago ahora el corte, piensen que yo tengo una hoja de papel, doblo primero la gráfica respecto del eje de ordenadas y después del eje de abscisas. La gráfica va a quedar superpuesta, o sea,
doblo la hoja al medio, la doy vuelta y la vuelvo a doblar al medio, me va a quedar la misma parte de la curva superpuesta. Eso significa que sea simétrica respecto al origen. Este punto es el punto sobre el cual se ejerce la simetría. Y hay que pensar esto. Sí, dale, te escucho. No, que si decimos que es simétrica respecto al eje X, no es una función. Bueno, y a eso quería llegar. Bien. Porque nos cansamos de corregir casos que dijeron, hay funciones que son simétricas respecto del eje de las X. Y en realidad, justamente en el teórico les dice, ojo, que si uno escribe una función simétrica con respecto de las X, no está escribiendo el eje de las X, no está escribiendo una función, está presentando una relación. Y esto lo tienen en el apunte, déjenme buscar a mí el apunte. En la unidad número 1. Ya les digo la página. Vamos a ir a la unidad 1, simetría. Vamos a escribir eso. Intersección y simetría. Acá teníamos los ejemplos clásicos. Y dice, ¿puede una función ser simétrica respecto del eje de abscisas? Tenía esta pregunta puesta dentro de la página 90 del apunte. ¿Puede ocurrir eso? Y respuesta es no. Porque si yo al mismo valor de X le corresponden dos imágenes, no es función, es una relación. Entonces, fíjense que las dos condiciones es, en caso de ser simétrica, o es simétrica par, es decir, simétrica respecto al eje de ordenadas, o ser simétrica impar, que significa ser simétrica respecto al origen del sistema de coordenadas. Y ahí tienen simbólicamente las dos definiciones. Una cuestión también para aclarar acá. No todas las funciones van a cumplir con la definición de simetría par o impar. Hay funciones que no son simétricas y no hay problema que no sean simétricas. ¿Por qué uno busca a veces si cumplen con la definición de ser simétricas pares o impares? Porque si yo puedo graficar una parte de la función o de la curva, la otra parte sabría qué comportamiento tiene. Pero, por ejemplo, la función logaritmo natural de x. Acá. Esta función que tenemos acá. ¿Es una función simétrica? No. 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 Con las dos definiciones que tenemos, ¿es simétrica par o simétrica impar? No. ¿Bien? Entonces, la pregunta podría haberse modificado un poquito y decir, ¿todas las funciones son simétricas? En caso de ser simétricas, ¿qué tipo de simetrías podrían presentarse? Entonces poner que no necesariamente todas las funciones tienen que ser simétricas, y en caso de serlo, las dos definiciones de simetría que tenemos en el apunte es que sean simétricas pares o impares. ¿Quedó clara la respuesta? Profe, Sí. Profe. una consulta. Yo, por ejemplo, cuando respondí eso, yo puse que había tipos de simetría par e impar, ¿no? Ujú. Y cuando di un ejemplo de una función par, y ahí justifiqué por qué era par. ¿Eso respondía a la pregunta? Y no estaría al 100% porque si no justificaste por qué, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 5 es una función simétrica par, no vas a tener los 10 puntos que valía la pregunta. Vas a tener un poquito menos, pero no vas a tener 0 tampoco. Bien, nosotros revisamos Claro, cada respuesta. yo justifiqué por qué era par. Justificaste por qué yo era par. justifiqué Bien. por qué era par, pero yo pensé que, o sea, yo preguntaba por si teníamos que poner un ejemplo de cada una. Por eso No, preguntaba, con por ese una. lado. Dice, escribir la expresión de una función.
No dice escribir la expresión de dos funciones, una que cumpla con simetría par y la otra impar. Con una sola ya era suficiente. Bien, profe. Muchísimas gracias. Bien. Vamos a la otra pregunta. Actividad número 8. Un comentario de la pregunta de acá arriba. Aquellos compañeros que vinieron a Río Cuarto a rendir, esta pregunta no la tenían dentro del examen porque tenían a desarrollar como tema función lineal. Piensen los compañeros que vinieron acá a Río Cuarto, se les pidió desarrollar un tema porque era un grupo de compañeros que venían a buscar la promoción. Entonces dijimos, bueno, como equipo, tomemos un tema que no sea complejo y que les permita de alguna manera poder sumar algún grupo de puntos dentro de la teoría. Les tomamos función lineal. No fue tan bueno el resultado porque no todos pudieron desarrollar el tema. Se les pedía que dieran la definición de cuando una función era lineal, que hicieran un gráfico de una función lineal decreciente y algunas cuestiones más que las vamos a ver en unos minutos, pero la realidad es que esta era la diferencia principal que tenía el examen escrito con el examen virtual. En el examen virtual venía esta pregunta. Sigamos con la actividad 8. Dice... Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Dale nomás. En el caso de la devolución, es decir, va a ser la devolución numérica del resultado del parcial, ¿no? Pero Sí. ¿no se hace una devolución de qué estuvo bien y qué estuvo mal o de dónde salieron los puntos? No, porque justamente estamos haciendo el repaso de todos los puntos del examen mediante esta videoconferencia. Entonces, No, cada uno sabrá decir, yo recuerdo más o menos, porque fui anotando en el cuadernillo los ejercicios que iba haciendo, pero por ahí no recuerdo a ciencia cierta qué había contestado, pero bueno, ya lo vamos a saber bien con la nota, ¿no? De última, si hubiera alguna duda, nos escriben y una pequeña devolución les podemos dar, pero piensen que son muchos. Por eso hacemos esta instancia de trabajo con la respuesta correcta y también a lo mejor de poder identificar qué cosas han visto ustedes que a lo mejor pusieron algo como correcto cuando en realidad no lo era. Dice la actividad 8. Elegir la afirmación correcta. Si uno dice dentro de la consigna elegir la afirmación correcta, es porque hay una afirmación que es correcta. No es un verdadero y falso. No es que hay dos afirmaciones que pueden ser verdaderas. Es solamente una afirmación que es cierta. Las otras no tienen que serlo. Entonces, vayamos leyendo. Dice, una función cuya expresión algebraica es y igual a a por x al cuadrado más b por x más c, con a, b y c números reales. Se denomina función cuadrática. ¿Es correcta o no es correcta? Sí, es correcta. Sí, es correcta. Es correcta. Pero A no tiene que ser Función distinto, cuadrática. A ver, Pero vamos para eso- con esto porque hay dos respuestas. Alguien dice que no y alguien dice que sí. Para que una función, por ejemplo, sea lineal, en la definición dice f de x es igual a m por x más b con m distinto de 0. Dijimos, la condición ya desde la función lineal era que el coeficiente del término principal sea distinto de 0. En este caso, la pendiente tenía que ser distinta de 0. Cuando íbamos a función cuadrática, ¿quién tenía que ser distinto de 0? ¿A, B o C? A tenía que ser diferente de 0, es decir, esa afirmación no sería correcta, porque Esa no es correcta. faltaría esa salvedad para que sea Exacto. correcta. Y para que sea correcto, toda la afirmación tiene que ser cierta. Entonces, en este caso, A distinta de 0 no lo dice, esta afirmación no puede ser correcta. Esa no está mal, pero no está bien tampoco. Claro, por eso, en realidad, es como vieron que hacemos el chiste, está mal, pero no tan mal. Bueno, es así. Falta una parte. Una función cuadrática de la forma y igual a x más 5 al cuadrado más 3 resulta al desplazar la función y igual a x al cuadrado 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Eso ¿Es lo correcto. correcto?
¿Qué me Ahí dice? ahí no quedaría, profe, y igual a x más 5 por x más 5 más 3. Sí, lo podés reescribir así y podés operar algebraicamente si querés y después calcular el x del vértice, pero esto escrito de esta manera. Para mí No, no según es yo está No, mal. está mal, profe. Si fuese ¿Qué la tipo? No, ¿Qué tipo porque ahí de...? ahí lo que estás planteando es que se están uniendo dos tipos de transformaciones en en una misma función. Ujú, Eso es lo que plantea, por El lo que uno desplazamiento entiende, ¿no? está mal. tal cual. Y en Entonces estaría realidad mal. tenemos que ir a pensar las tres formas en las que podíamos escribir una cuadrática. La forma polinómica es la que tenemos acá, en la Exacto. primera parte. Si escribimos con desplazamientos, pensando en los desplazamientos, ¿qué tipo de forma podíamos escribir una cuadrática? En la forma ¿cómo canónica. En la canónica, que era el coeficiente, en este caso a vale 1, por x menos el x del vértice elevado al cuadrado más la y del vértice. ¿Se acuerdan de eso? Exacto. Sí, sí. Bien. Y cuando uno hacía esto, la y del vértice era 3 y la x del vértice, si uno escribe x menos el número, para que me quede x menos el número, el desplazamiento tendría que haber sido 5 unidades hacia la izquierda, porque me quedaría x menos menos 5 para que me quede x más 5. Y entonces ahí no era cierto porque el desplazamiento vertical estaba bien hacia arriba, 3 unidades, pero estaba mal el desplazamiento horizontal. Frente a la duda, repasen lo que es forma canónica de una función cuadrática. Después dice, una función cuadrática con coordenadas del vértice positivas. O sea, coordenadas del vértice, coordenadas del punto llamado vértice. Son positivas. La x del vértice es positiva y la y del vértice es positiva. Y coeficiente cuadrático positivo. Tiene dos raíces reales y distintas. ¿Es cierto eso? Y no, depende del discriminante. Ajá. Bien. Depende del signo del discriminante, las raíces. Vamos a darle un ejemplo. A ver. ¿Se le cortó, profe? Está silenciado, me parece. Está silenciado, no se le escucha, Estoy profe. silenciado yo. Listo, no dije nada. Perdón, me había silenciado. Yo lo que les digo es esto. Miren la gráfica acá. ¿Puede cumplir la condición que decía la teoría, o sea, la afirmación de la teoría, que en este punto las coordenadas del vértice son positivas? No. No. La y del vértice, o sea, la ordenada del vértice, ¿es positiva? ¿Sí? Sí. Sí. ¿La abscisa del vértice es negativa? Sí. No.
Es negativa, fíjense que están por un número por acá. Entonces, ¿esta era la gráfica que me pedían? No, pero si le cambio acá en vez de un más 5, lo pongo al revés, le pongo un menos. Se me va la gráfica acá y hago lo mismo en esta parte. Ahora sigo mirando. Tengo una función que cumple con todas las condiciones que establece la afirmación que las coordenadas del vértice sean positivas y el coeficiente cuadrático sea positivo también. Sí, o sea, eso sí es verdad, lo que no es verdad lo de las Bien. raíces. O Sí. sea, esta es una gráfica de lo que me decía. Uno de los múltiples ejemplos que podría llegar a pensar. Me dice la afirmación. Esta gráfica tiene dos intersecciones con el eje de las X. Es decir, la función cuadrática presenta dos raíces reales y distintas. ¿Es cierto eso? No. No. Si hago la gráfica me doy cuenta que no. Y frente a la duda, tendría que pensar esto. ¿Cuánto vale el discriminante? ¿O qué signo tendría el discriminante en este caso? Ninguno es 0. 0. No, no es Cero. cero. No, Menor a 0. Es negativo entonces. es menor que 0. Si fuera 0, pasaría esto. Si el discriminante fuera 0, Tiene dos raíces reales e iguales. quedaría con dos raíces reales iguales. Pero el discriminante, vuelvo hacia atrás, a ver si me deja esto. Vamos a ver, ahí está. Pero el discriminante acá me da la pauta de que si esta función no corta el eje de las X, el discriminante asociado a la fórmula resolvente es negativo. Eso lo habíamos estudiado cuando vimos función cuadrática. Entonces, el discriminante no podía ser ni 0 en este caso, ni tampoco podía ser mayor que 0, porque no tenía cortes como raíces reales y distintas o raíces reales e iguales. Y esto nos da la pauta de que esa afirmación tampoco era cierta. Vamos al inciso D. Una función cuadrática que crece para valores menores a la abscisa del vértice. Y la ordenada del vértice es positiva. Tiene discriminante igual a 0. O sea, el discriminante vale 0. ¿Es cierto eso? La función cuadrática crece para valores más chiquitos que la X del vértice. Y la ordenada del vértice es positiva. Pensemos en una gráfica de ese ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer la gráfica? Yo les digo así. Por ejemplo. Una función cuadrática que crece para valores más chiquitos que la X del vértice. Y la ordenada del vértice es positiva. Esta forma que tenemos acá. Crece para valores más chicos que la X del vértice. En este caso la X del vértice vale 5. Hasta acá crece. Y de acá en Pero adelante decrece. ahí no cambian los signos dentro del paréntesis, profe. Cuando vos lo trabajas, una vez que vos resuelvas esta potencia, vas a multiplicar por un menos 1. Sí. O sea, pero la realidad es que no me importa cuál es la expresión algebraica, a mí me importa una gráfica con esta forma. O sea, sin importar cuál sea la expresión algebraica, si uno hubiera tenido una gráfica que cumpla para una función cuadrática con esta forma, para valores más chicos que la X del vértice, la función es creciente y la ordenada del vértice es positiva. ¿Puede ser que el discriminante acá valga 0? No. Es por 0. No. Tiene que ser mayor que 0 estrictamente, porque en realidad tiene dos cortes. Va a cortar en este punto y va a cortar en este otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien.
Entonces, no me queda otra que llegar a la última afirmación y decir que es cierta. En realidad, a veces nos va a pasar que vamos a llegar a la última afirmación y vamos a tener la duda si efectivamente es cierta. Vamos a leerla. Dice, si en una parábola la abscisa del vértice es 0, la abscisa del vértice, es decir, la x del vértice vale 0, entonces la función cuadrática tiene coeficiente lineal nulo. A ver si alguien puede justificar eso. Básicamente porque no está desplazada. Que no está, no es claro. Claro. Es correcto porque No Está en el tiene, origen, o sea, no es una cuadrática completa. Es Claro, x al cuadrado, por ejemplo. Exacto. Claro. Lo que dice es Claro. que si la x del vértice vale 0, ¿cuándo la x del vértice valía 0? Cuando el coeficiente lineal valía 0. Si uno va a la fórmula de la x del vértice, necesariamente tenía que valer 0 y implicaba que no tenía desplazamiento del tipo horizontal. Por lo tanto, la respuesta correcta era la E. ¿Vieron todo el análisis que hay que ir haciendo inciso por inciso? Y aprender a leer y traducir lo que está en el lenguaje coloquial a un lenguaje simbólico o a una representación gráfica para entender lo que está diciendo la afirmación o cada una de las afirmaciones. No es una cuestión que, si yo no conozco la teoría, no la puedo responder esta pregunta, porque no hay ejemplos necesariamente numéricos. Eso implica manejar la teoría de la materia. Vayamos a esta pregunta. Nos dice, el interés obtenido por depositar un capital a una tasa de interés simple, fíjense que con Jimena y con Gabriel habían trabajado los dos tipos de intereses o los dos tipos de función de interés que podían presentarse, interés simple y el interés compuesto. Interés simple es una función lineal, el interés compuesto es una función exponencial creciente. Entonces dice, el interés o la rentabilidad obtenida por depositar un capital a una tasa de interés simple se calcula como. Y a ver. Para mí es la D. ¿Qué opciones podemos descartar? Si yo digo interés simple, tiene que ser una función lineal. La C y la D. La C y la D se descartan, porque son, en este caso, la C es una exponencial. Con un desplazamiento, le resto 1 y arriba y alguna cosa así, pero esto es una exponencial. Chau, la descarto. Y esta función que tengo acá es una combinación de funciones donde acá hay una exponencial y a esto le estoy restando, fíjense, la variable independiente. O sea que ni siquiera tiene sentido la expresión en sí. Siempre uno piensa, el capital por 1 más i elevado a la t, si yo tuviera solamente esto, tendría lo que es la fórmula de monto. Para obtener la fórmula de interés hay que restarle el capital. Recuerden eso en los modelos. Entonces me quedo con el inciso A o el inciso B o ninguna de las anteriores. Es ninguna de las anteriores, A porque ver, la fórmula del interés es capital por interés por periodo por tiempo. a ver, bueno, la fórmula de interés, vamos a hacer la fórmula de monto bajo interés simple. ¿Cómo la escribíamos? Como monto era igual a capital por 1 más interés. 1 más la tasa de Uno más interés Por tiempo. por tiempo. por tiempo. Bien. ¿Cómo calculo el interés acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer esta expresión para calcular el interés? El valor final menos el inicial. Exacto. Esto es el valor final. Pensémoslo así. Este es el valor final. ¿Cuál es el valor inicial? ¿Cuánta plata tenía al inicio cuando empecé a depositar esto a interés simple? Sería el capital. El capital. Exacto. Entonces, sería todo esto menos el capital si quiero calcular el interés, ¿o no? Sí. Y si saco factor común el capital, ¿cómo me queda? Uno por I, 1 más I por T. Por T.
¿Y qué hago con el menos este acá? Y Menos yo 1. saqué menos 1, exacto. No, al final. Menos 1. Entonces ahí estaba la fórmula de interés. Que era, o casualidad, el inciso A. Esa era la respuesta correcta. Profe, ¿podría volver a lo que puso recién escrito? ¿Sí? Gracias. Si hubiera sido una exponencial con el monto bajo interés compuesto, en vez de tener la t dentro del paréntesis, tendríamos 1 más i elevado a la t. Y acá nos hubiera quedado capital por 1 más i elevado a la t menos 1. Esa era la fórmula de interés bajo interés compuesto. Seguimos un poquito más. Dice... Profe. ¿Ah? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, disculpe. Sí. Entonces, la respuesta correcta, porque yo escuché a una compañera dijo que eran todas las respuestas incorrectas. No, Y usted dice que la A es era correcta. el inciso A. Sí, Gracias, profe. No he escuchado eso. de nada. A ver. Vamos a esta pregunta que implicaba también manejar teoría de la unidad número 1. Dadas las funciones de variable real f de x y g de x, determina qué afirmación es correcta con respecto a los conceptos de composición de funciones. Más que los conceptos, sería el concepto de composición de funciones. Composición de funciones lo tienen en la unidad número 1. Ahí está. En la página 94. Dice que, por definición, si f y g son funciones, la composición se escribe como f compuesta con g, que es lo mismo que hacer este proceso, f compuesto con g. Y en realidad lo que uno termina haciendo es definir de alguna manera los posibles valores que pueda asumir la variable independiente, evaluar esa variable independiente en la función, pensémosla en la g, y posteriormente reemplazar de alguna manera a la variable independiente de la f por los valores de imagen de g. Esto lo han trabajado ustedes en el cursillo de ingreso y después lo vamos a retomar en la unidad número 4 de la asignatura, sobre todo cuando empecemos a ver derivadas de funciones que son compuestas. Vamos a ver un proceso especial de derivación. Pero me voy al comentario de acá al costado. Lo que nos dice es que en general la composición no es conmutativa. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo que hacer f compuesta con g que hacer g compuesta con f. En general no se va a cumplir eso. Y entonces, leamos lo que dice acá. Primera afirmación. F compuesta con G es lo mismo que G compuesto con F. Para toda H real. Encima, no es por nada, pero ni siquiera H aparecía dentro de la afirmación, así que la descartamos. F compuesta con G es distinta que G compuesta con F. ¿Es cierto el inciso B? Sí. 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 Listo. Y después fíjense que este es el que más o menos manejaba el concepto de composición. Fíjense que el inciso A y el inciso C estaba escrito a propósito. Con una H real, H ni siquiera aparecía, ni siquiera sabíamos quién era la variable. Entonces, eran cosas escritas que no tenían sentido. Entonces, descartaban la C y la A y tenían que ver si B era cierta y caso contrario iba a ser D la opción correcta. Bueno, continúo acá entonces, ahora con la parte práctica. Sí, Pablo, levantaste la mano. ¿Cuánto valía la actividad 8? La actividad 8, ahí vuelvo. La actividad 8 valía 9 puntos. Bien. Y acá acaba de terminar. Sí, dígame. Acá con esto terminaban el teórico aquellos compañeros que habían rendido en forma virtual.
Y en forma presencial, en vez de tener la pregunta de simetría, tenían alguna cuestión asociada con función lineal. Definir lo que era una función lineal, análisis de los coeficientes constantes, es decir, cómo se calcula la M, cómo se calcula la B, qué implicaba o cómo se interpretaba la pendiente de una recta, que eso lo habíamos trabajado en el encuentro sincrónico. Si M valía 2, por ejemplo, ¿qué significaba eso? Analizar también cuando una función lineal con pendiente negativa era positiva o negativa. Cómo se calculaba la intersección con los ejes coordenados. Definición de rectas perpendiculares. Todas esas cuestiones venían en el desarrollo. En general, el que más o menos conocía la definición de función lineal ha podido hacer un desarrollo, y también tenemos un buen porcentaje que ni siquiera pudo desarrollar bien esa parte. ¿Podemos verlo después, profe? Después, cuando terminemos la parte del práctico, vemos esa parte del teórico como para que le puedan pegar una leída a esa sección. No hay problema. Genial. Vuelvo a la parte práctica. Perdón, Dice profe. así. Sí. Con respecto al teórico, yo lo que no entiendo es como que cada actividad tiene un puntaje distinto. Usted dijo que se aprobaba con el 50%. ¿El 50% de los puntos o el 50% de actividades? 50% del teórico, 50% del práctico, más 50 puntos en el caso de aquellos compañeros que rindieron el diagnóstico final y lo aprobaron. Era 50% de cada sección más 50 puntos. Ok. Gracias. Que si mal no recuerdo es tu caso, por ejemplo, Pablo. Ok, sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, vamos a las actividades prácticas. Dice así: la rentabilidad neta medida en dólares de una empresa agropecuaria de la región de Córdoba se modela mediante la siguiente función. Una función R de H. H es mi variable independiente, cuya expresión algebraica es menos 300 por 10 menos H más 3000, donde H representa la cantidad de hectáreas de soja sembrada. O sea, en el eje de las X, ahora lo vamos a llamar eje H, tenemos la variable independiente, y en el eje de ordenada vamos a representar la rentabilidad o el beneficio. Dice, si actualmente se disponen de 150 hectáreas destinadas a la producción de ese cultivo, determinar el nivel mínimo de hectáreas a sembrar para que la rentabilidad sea de al menos $33.600. Luego escribe cuál es el nivel de producción solicitado. O sea que había que escribir cuál era la rentabilidad que me daba cuál era el nivel de utilización del recurso hectárea o de cantidad de hectáreas sembradas de soja para obtener una rentabilidad de al menos $33.600. Y acá había que escribir solamente el número. Aquellos compañeros que vinieron en forma presencial hacían el desarrollo y se evaluó también el desarrollo de esa actividad. Yo les pregunto acá, ¿qué operación matemática tengo que realizar para saber cuándo esta función tiene una imagen de al menos $33.600? ¿Qué tengo que plantear en sí? Si reemplazamos la rentabilidad por los 33.600. O sea, ahí uno plantearía una ecuación. 33.600 es igual a toda esta expresión, ¿o no? Sí, y Pero yo les pregunto, ¿eso sería cierto en todos los casos? Porque yo necesito... igual. Bueno, ahí venimos de nuevo. Si dice al menos, es mayor o igual lo que uno tendría que estar planteando. O sea que uno plantearía una inecuación. Conceptualmente lo que estamos pensando es en una inecuación. Aunque no está mal si uno plantea una ecuación y después analiza cuál es el valor a partir del resultado hallado. Lo voy a escribir acá. La R de H es igual a
Menos 300. Menos 300 por paréntesis 10 menos H Bien. más 3000. Muchas gracias. No, por favor. Yo necesito que esto sea mayor o igual que 33.600. Mayor o igual a 3600. Exacto, a 33.600. Esta inecuación, o la voy resolviendo paso a paso, o lo más sencillo, cuando uno tiene una inecuación, es hacer esto. Opero algebraicamente en cada uno de los miembros hasta que me quede algo fácil de poder trabajar. Pensemos acá, en el primer miembro. Yo hice la multiplicación. Menos 300 por 10. Una y distributiva, profe. Exacto, me aplicaron quedó. propiedad distributiva. Me Exacto. quedó Me quedó menos 3000 más 3000 H. 3.000 más 300 por H, ¿o no? Exacto. Exacto. Más 3.000. 300, exacto. Mayor o igual que a 33.600. 33.600. Cancelé los dos, el menos 3000 y el 3000, y me quedó 300H mayor o igual a 33.600, y después hice 33.600 dividido 300. Perfecto. Ok. Es H lo que hay que calcular. ¿O no? Exacto. Y me Es quedó el H H mínimo. mayor o igual a 102 hectáreas. Y esto queda perfecto. H tiene que ser más grande que 102 hectáreas. Fíjense que uno podría haber operado algebraicamente desde acá arriba. Los 3.000 que están sumando pasarían restando. Y después los menos 300 que estaban multiplicando los Podrían pasaríamos haber pasado dividiendo. dividiendo. Pero ahí hay que dar vuelta el signo de la inecuación. O sea, Exacto. invertimos el signo. Porque cada vez que multiplicábamos o dividíamos por un número que era negativo, invertíamos el signo. Y eso implicaba trabajar con otras cuestiones que eran válidas y implican saber cómo operar con una inecuación. Pero lo primero que ustedes habían aprendido en el cursillo de ingreso era operar algebraicamente con cada uno de los miembros, en este caso que corresponden a la desigualdad. Yo fui con la que me pareció más sencilla. Tal cual, yo hice el mismo proceso. Si quiero hacerlo paso por paso e ir pasando como uno aprendió a resolver a veces las ecuaciones en la instancia del secundario, también son válidas. En este caso, entonces, fíjense que en realidad esta función que tenía toda esta expresión, cuando uno operaba algebraicamente, era una función de la forma R de H igual a 300 por H. ¿Una función de qué tipo? Lineal. Lineal. Con pendiente 300, o sea que crece. Y eso implica que para toda H más grande que 112, la rentabilidad es mayor que $33.600. Lo que nos pedían acá era escribir cuál era el nivel mínimo, es decir, 112. ¿Quedó claro esta actividad? Sí. Sí. Era dentro de todo fácil esta Creo que era la actividad. única que estaba segura que estaba bien. Bueno. Vamos a la actividad Yo número 2. pienso lo mismo. Profe, a mí me quedó una duda del anterior. Sí, decime. ¿Por qué que se planteó como inecuación? Porque te dice de al menos. O sea que como mínimo vos ganes $33.600. Y como es una función que es creciente, es una lineal creciente, cuando operas algebraicamente con la expresión, vos necesitas que la imagen sea más grande que $33.600 o a lo sumo sea igual a 33.600. Entonces, vos planteas una inecuación del tipo mayor o igual. Entiendo, profe, muchísimas gracias. Bien. Si te dijeran más Profe, chico yo que... hice otra cuenta que llegué al mismo resultado. A ver, ¿cómo lo hiciste? Yo, por ejemplo, lo que hice fue darle al valor H las 150 hectáreas. ¿Entendés? Y ahí Sí. me daba... un número más grande que 33.600. Claro. Entonces yo ya sabía el valor de la hectárea
y de ahí después saqué a 33.600 cuántas hectáreas tenía que sembraba, cuántas hectáreas sembraba para sacar ese resultado. Perfecto, hiciste por regla de 3, calculaste y te dio 112. Eso es válido, ese proceso, porque la función que vos tenés acá es lineal. Y es lineal, fíjate, de la forma 300 por h. La ordenada del origen de esta función lineal vale 0. Entonces es válido aplicar la regla de 3 simple, porque hay proporcionalidad en los cálculos. Fíjate que cuando vamos al concepto de función lineal en la unidad número 2, habla, esperen, déjenme llegar. Función lineal, tenemos la definición. Y acá dice, a ver, espérenme que encuentre el comentario de la proporcionalidad. Si querés te lo leo, profe, de un apunte que tengo. Acá, ahí lo encontré. Dice, en general, los cambios en la variable dependiente son proporcionales a los que ocurren en la variable independiente. A esta clase de funciones se las incluyen dentro de las denominadas funciones lineales. Y a ver si hay otro comentario. Acá está. Esto es cierto, o sea, los cambios en términos de proporcionalidad, de cuánto aumenta la x y cuánto aumenta la y en términos porcentuales, es cierto siempre y cuando la función lineal sea de la forma y igual a m por x, con m distinto de 0 y b que valga 0. En este caso era una función igual a 300 por h. B valía 0. En este caso es cierto que se ocurre el concepto de proporcionalidad. En los otros casos, cuando b es distinto de 0, esos cambios no van a ser proporcionales. Y eso lo vamos a estudiar cuando hablemos de lo que se llama la tasa de variación media de una función, que es un concepto de la unidad número 4. Entonces era válido también hacerlo, en este caso, por regla de 3 simple. Era así. Continúo, si les parece, la actividad número 2. Una actividad medio parecida a lo que tenían ustedes en el simulacro. Dice así: una empresa incorpora un bien de uso por un valor de 5 millones y decide adoptar como método de depreciación el de saldo decreciente, utilizando una tasa de un 15% anual. De los dos métodos de depreciación que estudiaron, ¿alguien me los puede nombrar? ¿Cuáles eran? ¿Qué métodos de depreciación estudiamos para la depreciación de bienes de uso? La depreciación lineal. ¿Devaluación, inflación o no? Perdón, alguien no llegué a escuchar las dos respuestas. La lineal, la depreciación lineal. Y la de saldo decreciente. Y la de saldo decreciente. O sea, o la lineal o la exponencial, no había vuelta. En este caso decía una depreciación sobre saldo decreciente. Y si es depreciación sobre saldo decreciente, tengo que usar una función exponencial decreciente, con base que esté entre qué valores. Si necesito que la exponencial decrezca. De 0 a 1. De 0 a 1, o sea, valores que estén entre 0 y 1. Entonces, miro, a ver acá, ¿cómo se armaba la fórmula? El valor de incorporación del bien, teníamos que tomar, multiplicado por, y miro acá, ¿esto tiene forma de una función exponencial? No. 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 Esto mismo de acá abajo es equivalente a pensarlo así. Los 5 millones menos la depreciación anual o algo medio parecido a la depreciación anual, multiplicado por t, descarto estas dos opciones porque no tienen forma de exponencial. Me voy acá. Este ejemplo de acá abajo es una función que es exponencial. Pero para que sea el cálculo del valor de un bien como valor residual, ¿se acuerdan cómo era la fórmula? A ver si alguien me la puede decir.
¿Cómo se escribía? Adentro del paréntesis tiene que ir 1 menos 0,15. Exacto, era así, era valor residual del bien en el momento T era el valor de incorporación por 1 menos la tasa de depreciación elevada a la T. En este caso, profe, sí, perdón, pero yo en mi pantalla la tengo con la parte de función, forma punto pendiente de la ecuación de la recta. No estoy se te puede mirando haber nada. frizado. Vamos a hacer así. Dejo de compartir y vuelvo a compartir de nuevo. Muchas gracias. Por cualquier cosa, en caso de que sigas viendo la misma imagen, salí de la reunión y volví a entrar, que normalmente así se soluciona. ¿Alcanzan a ver todos acá cuál es la fórmula que les estoy marcando? Valor residual es igual al valor de incorporación por 1 menos la tasa de descuento elevada a la T. ¿Alguien levantó la mano? Te escuchamos. Era Mabel, ya la bajó. Ah, bueno, Mabel, cualquier cosa que quieras decir, nos decís, no hay problema. En este caso la tasa es del 15%, o sea, sería 0,15. Y el valor de incorporación era de 5 millones. Esa sería la fórmula correcta. Fíjense que poner 0,15 acá no es correcto porque en realidad lo que uno está haciendo es decir, todos los años me voy a quedar con el 85% de lo que tenía originalmente. Cuando uno hace 1 menos 0,15, es lo mismo que decir 0,85. Y entonces, La correcta es ninguna es correcta, entonces. claro, miro acá. 0,15 menos 1, fíjense que sería un intento de una exponencial con base negativa. 0,15 menos 1 me daría 0,85 negativo. No es correcto porque para que sea exponencial, la base es positiva y distinta de 1. Y en esta con 0,15 tampoco era correcto. Lo correcto era la 5, ninguna de las respuestas anteriores. Profe. Sí. Sigo viendo solamente la fórmula que puso, no veo lo que está Yo explicando. también, estoy igual que Gonzalo. A ver, si dejo de compartir de nuevo, vuelvo a compartir, no hay problema. Profe, yo salí, volví a entrar y ahora tengo la pantalla blanca. Se le congeló la compu a usted, profe, me parece. Pero, profe, ¿usted estaba proyectando el formulario o estaba proyectando el Word? Ahí se le cortó, parece el profe. Ah, pensé que era solo a mí que estaba congelada. No, Se le congeló a usted la pantalla, profe. ¿El profe Luis está conectado? Me parece que no. Sí, lo había visto, estaba por el fondo. Acá volví. Me dicen ustedes si están viendo el examen con la actividad número 2. Sí, ahora vemos. Sí, ahora se ve, profe. Perfecto, puede haber sido mi compu por el internet de la facultad. No hay problema. Entonces la respuesta correcta es que ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Profe, ¿cuánto valía la actividad 2? La actividad 2, esta primera parte, 5 puntos. Después nos decía, determinar cuánto tiempo ha de transcurrir, es decir, cuánto tiempo tiene que pasar para que el valor del libro del bien sea de 2.600.000 pesos. Escribe el resultado utilizando 4 decimales. Esa me interesa. ¿Cómo hacemos esto? Yo necesito que esta expresión sea igual a 2.600.000.
y tengo una ecuación exponencial. Tengo que hallar cuánto vale t. Y como no es lineal, no necesariamente tienen que pasar la mitad del tiempo que puede corresponder a la vida útil. Puede pasar más o puede pasar menos. Depende cuál sea la tasa de depreciación que se haya elegido. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Los 5 millones que tengo multiplicando, ¿qué hago? Paso dividiendo. Pasa dividiendo, profe. Bien. Vamos a ver si puse la misma cantidad de ceros en cada parte. Creo que sí. Bien. Y ahora, Resuelvo la división y después aplico el logaritmo. si quiero, dejo la división como está. Si no, hago la resolución de cuál es la fracción equivalente o resuelvo la división. Y si quiero aplicar logaritmo de una, aplico logaritmo de una. Por ejemplo, logaritmo natural en ambos miembros. Se usaba siempre el logaritmo natural, ¿no? Podés usar el logaritmo que quieras, no hay problema. Mientras que lo apliques al mismo logaritmo en ambos miembros, podrías usar logaritmo decimal, logaritmo base 2, logaritmo base 1/3, no hay drama. Logaritmo natural tiene a veces la ventaja que cuando la base coincide con el argumento que te queda en la base de la potencia, a veces lo podés de alguna manera lo podés resolver rápidamente. Esa sería la respuesta. A partir de esto, aplico propiedad de logaritmo. Logaritmo de una potencia es igual a ¿qué? Al exponente. El logaritmo natural. Al de exponente 0,85. multiplicado por el logaritmo de la base. ¿Bien? Y ahora fíjense que me queda una ecuación que no lo parece, pero es una ecuación lineal. Esto es un número, ¿no? Logaritmo natural de 0,85. No importa cuánto vale, pero es un número, ¿no? Sí. Sí, Y logaritmo natural de lo que tenemos acá también es un número. Entonces, mi objetivo es despejar t. ¿Qué hago con el logaritmo natural de 0,85 que está multiplicando en el primer miembro? Pasa dividiendo. Paso dividiendo. Bien. Tener el cociente de 2 logaritmos naturales. Quedó el cociente que el que quiere aplicar propiedad de logaritmo aplica propiedad de logaritmo y el que no agarra la calculadora y lo resuelve. Daba 4, y pico el resultado. ¿Bien? O sea que t quedaría 4, y pico, digamos. Exacto. Tenían que pasar 4 años y unos días. Abro Microsoft Mathematics. ¿Quieren que hagamos el cálculo? Démoslo un ratito. Esto lo hacen con la calculadora, no hay problema. ¿Cuál es la realidad? Que en realidad esto no me iba a dar un número entero. ¿Bien? Entonces, lo correcto es ir haciendo el proceso y al último hacer el cálculo. De forma tal de no correr riesgo de que me esté olvidando de nada. A ver si se puede. No, lo voy a tener que escribir completo. A veces cuando uno copia de Word a otros lugares, lo toma mal. Déjenme ver. Cálculo. Se ve re chiquito y yo también no lo estoy viendo. Ahí está. Logaritmo natural de esto dividido logaritmo natural de 0,85. Esto da 4,0236 y otros tantos decimales no periódicos porque es un número irracional. 4,02 y algo más. Les decían, usen 4 decimales. Al que le dio 3,99, le dio 4,7, 4,02, estaba bien el resultado. Distinto al que le daba que el tiempo era negativo, que tenía que pasar 35 años. Bien, piensen que hay resultados que implican que ha habido otro tipo de error. Continúo entonces.
Esta parte valía 5 puntos. 5 puntos entonces la expresión, 5 puntos el cálculo. Actividad número 3. Decía, dada la siguiente expresión algebraica, factorizar y resolver o simplificar a su mínima expresión. Y la expresión algebraica era la que tenemos acá en pantalla, que la voy a copiar para que veamos rápidamente cómo poder hacer el proceso. X menos 2 por X más 2 dividido X menos 8. Esto es igual. Perdón, no es igual. Es menos X menos 4 dividido 2X menos 16. Lo que Tengo que... podríamos hacer ahí es sacar factor común 2. A ver, acá Para- abajo Sí, podríamos sacar factor común 2. ¿Estamos de acuerdo? exacto. Bien. Y me Entonces, quedaría 2 por X menos 8. 8. 8. Tengo una resta de dos fracciones que tienen distinto denominador. El denominador de la primera fracción es X menos 8 y el denominador de la otra fracción es 2 por X menos 8. ¿Qué puedo hacer rápidamente para buscar el mismo denominador y hacer la resta? X menos 8 por 2. 2 por X Multiplicar menos acá 8. por 2. Bien. Pero si multiplico acá por 2 abajo, en el denominador, para que la fracción sea equivalente, ¿qué tengo que hacer arriba? Multiplicarlo también al Multiplicar por dos. numerador. Multiplicarlo por 2. O sea, uno aplica operaciones elementales tanto en el numerador como en el denominador. Tengo igual denominador, puedo hacer la resta. La nueva fracción, fíjense que tengo el menos, este menos va a afectar a todo este cociente. Por propiedad de signos, yo puedo escribir esto de esta manera. Voy a escribir menos, abro paréntesis, X menos 4. Y este X menos 4 lo llevé a una única fracción porque ya hice la resta. ¿Me siguieron en esa parte? Sí, profe. Bien. ¿Y ahora qué me queda hacer? ¿Puedo simplificar algo? ¿Puedo hacer algo? ¿El 2 con el 2 lo puedo simplificar? Sí, Sí. sí. No. ¿Qué ¿Por qué tengo no se está acá? multiplicando? Ajá. Porque hay Bien. dos términos en el numerador. Claro. Fijémonos que eso es un error que vimos mucho en los que vinieron a rendir acá a Río Cuarto. Uno puede simplificar un número que esté en el numerador y en el denominador siempre y cuando la operación principal del numerador y del denominador o sea un producto o sea un cociente. Si no, no puedo. Acá la operación principal es una resta. Era una resta. Fíjense que cuando uno busca como un denominador, la operación principal de lo que me queda en el numerador se mantiene. Si hubiera sido una suma, es una suma. Si es una resta, es una resta. Entonces yo tengo dos términos, como bien dijo acá la compañera. Entonces no puedo simplificar el 2 con el 2. Tengo que operar algebraicamente. Y bueno, y acá me queda X menos 2 por X más 2 es una... ¿Qué caso de los que vimos? Cuadrado. Bien, ¿cómo lo escribo? X al cuadrado Menos 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 4. menos 4. Bien. Y hago un pasito más, entonces. Aplico propiedad distributiva acá. Sí, te escucho. Disculpe, ese menos que está antes del paréntesis, ¿cambiaría el signo de adentro del paréntesis? ¿También puede ser También o no? lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Pero voy primero por el primer término del numerador. 2 por X al cuadrado menos 4. Es igual a qué. Quedaría 2X al cuadrado
Menos 16. Menos 8, perdón. Menos 8. 2x elevado al cuadrado menos 8. Y este signo menos que precede el paréntesis, también por propiedad distributiva, cambia los signos de cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis. Bien, opero un paso más. Menos 8 más 4. Menos 4. Menos 4. Bien. ¿Puedo hacer algo más? No. No. Si uno quisiera y fuera medio rebuscado, podría sacar factor común X de 2. acá y de acá. Ah, X. O podría sacar 2 y a lo mejor podría tratar de buscar alguna posibilidad de hacer un factor común por grupos, pero en realidad, si ya llegamos a esta altura, estamos bien en términos de opciones. Fíjense que de todas las opciones, ahí lo voy a poner un poquito más grande, esperen, lo vamos a poner así directamente más grande. La opción correcta era la inciso D. ¿Estamos de acuerdo con esa actividad? Sí, profe. Sí. Bien, de hecho Ajá. había algunas cositas así medio puestas a propósito para que se dieran cuenta de cómo poderlo descartar, pero la esencia de eso era operar algebraicamente y factorizar según corresponda. Vamos a esta actividad que resultó ser interesante, porque vimos muchas cosas que escribieron. Decía, a partir de la gráfica de esta función, indicar si cada una de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Yo tengo la gráfica. ¿Cuál es el dominio de esta función? Menos 2. ¿De dónde a dónde va? Menos 2 al Menos 6. 2 a 7. Menos 2 hasta 7, hasta acá va. Fíjense Menos que 2 ahí a tengo. 7. Ah, hasta 7. Hasta Perdón. 7. Se ve medio chico, pero uno si tuviera más en grande este número, lo vería bien. ¿Y la imagen de dónde a dónde va? Desde menos 2 hasta 2,5. Al 2,5. 2,5. Bien. Esta función es una función definida por segmentos. Entonces, fíjense que por ser una función definida por segmentos, esto tiene forma de una cuadrática, ¿o no? Sí. Y acá pareciera que para esta ley o regla de correspondencia en esta partecita, yo acá tendría el vértice para esa cuadrática. Entonces mi pregunta es, ¿el menos 2 está incluido Sí, como valor de imagen? el menos 2 sí Sí. está incluido. Está incluido, y el 2,5 también, porque hay dos valores cuya imagen vale 2,5. Sí. Este valor, el 1 y el 7. Entonces empecemos a ver, a partir de esto, las distintas afirmaciones. El conjunto de imagen de la función va desde 2,5 a menos 2. 2,5 incluido. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. A ver. No, es ¿Cómo falso. listábamos No. ¿Cómo Es falso, listábamos el porque conjunto de imagen? En Los primer dos lugar. están incluidos. Ambos están incluidos. Bien, o sea que tendríamos que tener claro. corchete en los dos. En los corchetes, sí. ¿Y es correcto poner 2,5 menos 2? No, primero va Al revés. el No, menos 2. es menos 2, Porque 2,5. va creciente. Es creciente. Claro, del menos 2 al 2,5. Siempre lo listo como un conjunto que crece de valores más chiquitos a los más grandes. Entonces es falso. Dice, G en 0 no está definido, ya que este número no es un valor entero. Falso. ¿Qué significa G en 0? Cuando la función adopta la variable, el número, o sea, cuando la variable independiente es 0, digamos. Claro, ¿cuánto Cuando es vale nulo. la función? Estamos pensando, Cuando ¿qué es nulo. altura tiene el punto cuando x vale 0? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la altura del punto?
Me vengo acá. ¿Cuánto vale ahí? 2, algo. 2,5. 2, algo. No es 2,5 ni tampoco es 2. Dice, esto no está definido, o sea que no existe de alguna manera. Después ya mañana vamos a trabajar con el concepto de existencia y el concepto de que esté definida la función, pero esta imagen no forma parte del conjunto de imagen de la función porque no es un número entero. ¿Importa que sea un número entero? No. No. No importa. Bueno, acá que hemos visto, entonces sería falso. Hemos visto que dicen 0 es un número entero, por lo tanto verdadero, no tiene nada que ver porque yo estoy mirando la imagen de 0, gen 0, que no es lo mismo decir x igual a 0. Hemos visto que han puesto que sí, que tiene que ver, que sean siempre tenemos que trabajar con valores enteros, no tiene nada que ver porque la imagen puede valer cualquier valor, en este caso comprendido entre -2 y 2,5 y no necesariamente los números enteros que serían el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Hay infinitos valores entre el intervalo en el cual está definida la imagen, entonces era falsa. Gen 2 es igual a gen 6. Me vengo acá arriba. ¿La imagen de 2 y la imagen de 6 son iguales? Sí. Sí. Son los cortes acá. Es verdadera. Y la función es creciente en el intervalo cerrado -2, 1, unión 4, 7. Antes de ir a ver si es cierto, ¿qué ven de raro acá? Los corchetes. Los corchetes. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las funciones. Son siempre intervalos abiertos. Fíjense que nosotros recalcamos mucho y en el apunte también aparece eso. Entonces, la respuesta sería con intervalos abiertos y vamos a ver si está bien. De -2 a 1 y de 4 a 7. Creciente. Entre el -2 y el 1, acá. ¿La imagen es cada vez más grande? Sí. Sí. Y entre 4 y 7, entre 4 y 7, de acá para acá, ¿la imagen es cada vez más grande? Sí. ¿A medida que X aumenta? Sí. Entonces, sería cierto si le pongo los paréntesis. ¿Qué vimos acá? Que confundieron el concepto de crecimiento con el concepto de positividad y de negatividad. No importa que la función sea negativa, igualmente puede ser una función creciente. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. También vimos que algunos justificaban afirmaciones ciertas. Y dice la consigna, luego de completar la tabla, justificar 2 afirmaciones que sean falsas. Si justifico una verdadera, no obtuve el puntaje. Y vamos con la última actividad y ya cerraríamos entonces la devolución del examen. Dice, el dueño de una industria tecnológica está interesado en iniciar un proyecto de fabricación de drones para agricultura de precisión. Conoce que el ingreso total proyectado por la venta de drones, es decir, una función de ingreso, responde a una función cuadrática que no posee desplazamiento horizontal ni vertical. ¿Qué información me da si no tiene desplazamiento horizontal ni vertical la cuadrática? ¿Cuánto vale B y cuánto vale C? 0. Valen 0. Valen 0. ¿Qué necesito saber? Yo no sé cuánto vale A. Sabiendo que no tiene desplazamiento horizontal ni vertical, necesito calcular el A. Y entonces para eso necesito las coordenadas de un punto. Entonces dice, donde X representa la cantidad de drones vendidos. La empresa podrá fabricar y vender hasta 125 drones por un valor de 22.500.000. Entonces, con esta información, uno construye la función de ingreso. La de ingreso, estamos de acuerdo que si la escribimos como una función cuadrática con todos sus coeficientes, a por x al cuadrado más b por x más c, yo ya sé que b y c valen 0 porque no tienen desplazamiento horizontal ni vertical. Entonces,
mi función cuadrática queda reducida a por x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, teniendo esto, lo que tengo que hacer es calcular A. Para eso les dice que para un total de 125 drones, para cuando X vale 125, la imagen vale 22.500.000. ¿Qué hago con eso? Los reemplazo Los reemplazo, o sea, pongo 22.500.000 igual a A por 125 al cuadrado. exacto. A por 125 al cuadrado. Y despejando esto, A les daba 1440. Hago 125 al cuadrado, está multiplicando, lo paso dividiendo y me da 1440. Entonces la función de ingreso no es otra cosa que 1440 por x elevado al cuadrado. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí. Bien, ahí hemos visto que han hecho las combinaciones de lo que se les ocurre para resolver esta parte de la actividad. Y esto era igual a una de las actividades que tenían también en el simulacro, que era para calcular el coeficiente de alguno de los coeficientes de la cuadrática. Identificada la información, la reemplazan dentro de la expresión y calculan cuánto vale el coeficiente. Dice a su vez, por su parte, los costos de fabricación, es decir, la función de costo, crece a un ritmo constante de 72.000 pesos por cada dron producido. Y los costos fijos ascienden a 2.500.000. ¿Qué tipo de función es? Es función lineal. Sí. ¿Qué forma tiene la función lineal? ¿Qué expresión? F de X F de X o C igual a de M de X más B. M por X más B. ¿Cuánto vale la M en este caso? 72.000. 72.000. Claro, cuando hable de ritmo constante, esta es la M y los costos fijos representan siempre la ordenada al origen de la función de costos cuando es lineal. Entonces sería, voy acá abajo, dice indicar cuál es la expresión de la función de costos y hay muchas combinaciones. Es lineal. La primera es lineal, pero hace una división entre la M y la B. O sea, no puede ser la forma. La tercera ni siquiera es lineal. Fíjense que estaba dividiendo una función racional. La X aparece dividiendo. Entonces sería C y D. Claro, entre la 2 y la 4 tendríamos que elegir. La Y bueno, 4. tenían que saber cuál era el coeficiente. Exacto. Tenían que saber cuánto valía la M y cuánto valía la B. Sería la 4. Entonces la copio acá. La función de costos en función de X es igual a 72.000 por X más 2.500.000. Sí. Sí. Bien. Si tuviera que construir la función de beneficio, ¿cómo la construyo? Ingresos menos costos. O sea, 1440 menos toda mi función de 72. costos. Entre paréntesis. Que es lo mismo que decir, le cambio los signos a cada uno de los términos dentro del paréntesis, 1440 por x al cuadrado, menos 72.000x, menos 2.500.000. Acá tengo la función de beneficio. ¿Qué me pide la última actividad? Determinar cuál es el nivel de venta donde el beneficio es mínimo. Indicar las coordenadas del punto obtenido. O sea, me está diciendo, ¿cuándo la función de beneficio total es mínima? Y entonces, miro acá. La función de beneficio total, ¿qué tipo de función es? Cuadrática. Cuadrática. ¿Las ramas están orientadas hacia arriba o no?
Correcto, porque Sí. Sí, porque sí. haría así. ¿Dónde voy a tener el mínimo? ¿O el En máximo? 2.500.000. En el vértice. En el vértice. Ojo con eso. Podemos graficar la función esta para que lo puedan ver. Ahora tengo que escalar esto porque estamos... Ahí tengo que llegar a 2 millones y pico. Ahí vamos a llegar. Ahí está. Fíjense la función esta. Lo correcto sería no graficar esta parte porque la cantidad de drones no puede ser negativa, o sea, me quedaría con esta parte. ¿Dónde se vuelve mínimo? En este punto, que sería el punto 0, G evaluado en 0. En este punto, que es el punto D. No, O en el vértice, acá. el vértice. Sí, en el En el En el vértice. vértice. ¿Cuánto vale el vértice? A ver si alguien lo puede calcular. El vértice se sacaba menos B sobre 2 por A. Claro, nada más. O sea, sería menos 72.000 dividido 1.440. Perdón, acá el profe me corrige. Menos 72.000 porque es menos B dividido 2 por 1.440. ¿Cuánto me da eso? 25. 25. O sea que da 25 y la función evaluada en 25 da menos 34 millones o 3 millones y pico. Perdón, acá me corrigen 3.400.000. Entonces, el par ordenado que había que poner era este. 25 menos 3.400.000. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Porque yo lo Sí. interpreté diferente. A ver, dale. Cuando me pregunta que el beneficio es mínimo, nosotros nunca tuvimos en cuenta los valores negativos, sino como que el beneficio yo lo tomé como si fuese en la raíz. Ajá, Sí, bien. yo también lo interpreté así, Eso, como que el yo lo beneficio interpreté de era esa cero. manera, Bien, no en el yo les punto del vértice. pregunto, les hago una pregunta cuando estudiamos la función de ingreso, costo y beneficio. La función de ingreso, ¿en qué cuadrantes tiene sentido del sistema de coordenadas cartesianas? 1.440 por x elevado al cuadrado. En el En el primer 1. cuadrante, tanto el ingreso como el costo Todo en se el modelan lado positivo. en el primer cuadrante, acá. X positivo y positivo. Pero la de beneficio, vayan y lean la teoría, y también lo habíamos estudiado en esa clase, que puede ser negativo el beneficio y se llama pérdida cuando la función de beneficio es negativa, se llama pérdida, y cuando es positiva se llama ganancia. Y el punto de beneficio nulo sería en este puntito que le estoy marcando acá. Lo que les pedía la actividad era cuando el beneficio era mínimo, que no era lo mismo que pedir cuando el beneficio era nulo. La función de beneficio, déjenme, función, lo vamos a escribir, esta función se llama g, de 0 a infinito. La función de beneficio es esta función que tenemos acá. Esta es la función de beneficio. ¿Tiene sentido el beneficio negativo? Sí, cuando el ingreso es más chico que el costo, hay pérdida. Y cuando el ingreso es mayor que el costo, hay ganancia. Por eso la zona de pérdida la habíamos visto en esta parte y la zona de ganancia en el primer cuadrante. Y el punto de beneficio nulo estaba acá. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Sí, Igualmente, a ver, piensen. ¿Cuántos puntos valía la actividad? 10 puntos. Calcular
la función de ingreso, los coeficientes de la función de ingreso. Dice, determinar cuáles son los coeficientes constantes de la función de ingreso. ¿Cuánto valía el A, cuánto valía el B y cuánto valía el C? Ya ahí tenían 10 puntos. 2 puntos, la de la función de costos. Y calcular el beneficio y determinar dónde es mínimo valía 6 puntos. El eje principal era calcular la de ingreso. Entonces piensen que en caso de haberlo interpretado mal, bueno, han perdido a lo sumo 6 puntos. El problema es que cuando vamos acá arriba, la mayoría no supo trabajar con la construcción de la función de ingreso, que es una situación exactamente igual a la actividad, si mal no recuerdo, es la 16 de la unidad 2. Entonces, y es muy parecido a un simulacro, siempre de las funciones cuadráticas hay que determinar algún coeficiente. Entonces, fíjense la importancia de poder determinar el coeficiente en términos de peso de la actividad respecto de una cuestión que hace a la interpretación del modelo. Si hubiéramos preguntado la interpretación, yo les pregunto, en este punto hay pérdida. Este es el punto de mayor pérdida, donde la empresa pierde la mayor cantidad de dinero. Acá también hay pérdida, por ejemplo, pero pierden menos que en este valor. Eso va a ser importante cuando lleguemos después a la unidad número 5, porque les vamos a hacer calcular los valores máximos y los valores mínimos de funciones. Por eso también tiene estas cuestiones que son disparadoras para empezar a pensar e interpretar los modelos. ¿Quedó claro la devolución del examen? Sí, profe. Sí, profe, yo me fui dando Sí, cuenta. excelente. Sí, profe. Bien. No sé si Yo me estamos fui a dando tiempo. cuenta recién ahora, pero lamentablemente no lo pude hacer. Bueno, pero lo importante, Gonzalo, es que hayas podido ir resolviendo las actividades y veas dónde están los errores y las